Hoy sabemos que la seguridad en México no es uno de los temas primordiales para su gobierno. Andrés Manuel López Obrador y su camarilla de indolentes secuaces han dejado muy en claro que la realidad que viven millones de mexicanos no les interesa, que ellos solamente están ahí para ganar elecciones y seguir construyendo un gobierno utópico que no trae ningún beneficio a nadie. México tiene un 30% de su territorio gobernado por organizaciones criminales que, rompiendo todas las leyes del país, actúan en contra de los ciudadanos que han decidido permanecer del lado de la legalidad y luchar por una mejor existencia. Mexicanos que han logrado sobreponerse a las vicisitudes de la vida y a las malas decisiones de este gobierno. La política de abrazos y no balazos ha traído como consecuencia el que las bandas criminales se sientan seguras y apoyadas por el sistema político que busca reflectores para promocionar a sus actores más visibles, mientras que las condiciones de vida cada vez son peores y cada vez nos cuestan más. Si hemos puesto atención en los últimos días, hemos escuchado que muchos candidatos a algún puesto han sido asesinados, pero nadie ha dicho que ya suman 44 muertes las que se pueden contabilizar así. Yo no creo que la pasividad del gobierno sea algo pensado. Sabía que el presidente es un cobarde que siempre lanza la piedra y luego se esconde cuando vienen las consecuencias. Pero los hechos como los que les acabo de mencionar no dejan ningún lugar a dudas. La democracia está en peligro. La militarización del país está diseñada para hacernos sentir miedo. Miedo de salir a las calles, miedo de expresarnos. El constante acoso hacia los mexicanos que no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo es un claro indicador de cuál es el camino que han decidido tomar nuestros representantes para continuar en el poder, y no es la vía democrática. Miles de mexicanos han sido desplazados de sus hogares debido a la inseguridad que viven. Mientras que sus hogares y escuelas son atacados incluso con drones explosivos, las fuerzas de seguridad públicas brillan por su ausencia. Y esto tiene todo que ver con la política actual del gobierno del presidente López Obrador, que es una política fallida, de reducir los presupuestos de estados y municipios para alimentar los tres grandes barriles sin fondo en que se han convertido sus obras. Mientras que el Tren Maya, la refinería y el aeropuerto aumentan sus costos antes de comenzar a trabajar, el presupuesto para el resto de la nación es un 60% más bajo que hace 5 años, sin considerar el incremento de los precios de los productos, servicios y bienes causado por una inflación descontrolada. Es necesario que tanto el Instituto Nacional Electoral como los ministerios públicos hagan su trabajo. Se debe elaborar un mapa de riesgo y solicitar a los responsables de manera frontal y pública que hagan su trabajo en esos lugares para permitir la libre expresión de la voluntad popular. Aún quedan más de 70 días para el día de las elecciones y nada de esto se está haciendo. Recuerden que en México la democracia es joven y pende de un hilo. Es claro que los únicos beneficiados por esta situación son los únicos gobernantes que desean inhibir el voto para contener la manifestación del pueblo que cada día está más a disgusto con lo que sucede. A nadie más conviene permitir la libre actividad criminal más que a quienes tienen todos los recursos a su disposición para controlar las instituciones de gobierno e instituciones supuestamente independientes y libres que en teoría garantizan nuestro voto, pero que en la práctica se han convertido, desgraciadamente, en un brazo ejecutor del actual presidente de la República, que no esconde sus deseos y es capaz de romper las leyes establecidas para continuar con el beneficio de un fuero de facto que ya no será legal y permanecer impune ante sus desmanes y tropelías cometidos desde la presidencia de la República. Se puede observar claramente en los videos publicados en redes sociales que los criminales controlan lo que sucede en amplias extensiones de México. Son ellos quienes, a través de un impuesto no legal, deciden los precios de los productos alimenticios y son ellos quienes, apoyados de manera indirecta por este régimen, se ven beneficiados. No son los productores ni los comerciantes quienes obtienen o lucran con los productos. Son estos otros quienes impunemente andan por el país matando, robando y extorsionando a los mexicanos. Los mexicanos no podemos salir a votar libremente este día 2 de junio si no se le pone atención a esto que está sucediendo. Y junto con el hecho de que faltan 2 magistrados en el Tribunal Electoral, son indicios de que este gobierno se está preparando para declarar nulas las elecciones porque no habrá condiciones para que los mexicanos salgamos a votar. En uno de los ejercicios ciudadanos que nos permiten calificar el desempeño de los gobernantes.
el único ejercicio que nos permite hacerlo. Y los que tenemos actualmente no nos gustan y tampoco gustan de ser calificados negativamente. La tragedia de Veracruz, en donde un par de personas pudieron tirar en la calle partes de un cuerpo humano mientras disparaban al aire, deja en claro que en muchos lugares no son nuestros gobernantes electos quienes gobiernan. Tampoco las libres andanzas de camionetas llenas de gentes armadas que transitan libremente frente a elementos del Ejército Nacional. Menos las noticias de la leva llevada a cabo por cárteles de la droga en Chiapas. Los pobladores de Guerrero han tenido que dar armas a los niños de 12 años para organizar una especie de defensa del pueblo, mientras que sus gobernantes no son capaces de reconocer que la seguridad de México está cada vez peor. Nos quieren engañar con gráficas que presentan datos falsos sobre las cantidades de muertes al clasificar los asesinatos bajo otro nombre, otro título, y asumiendo que no somos capaces de leer una gráfica ni lo que ésta representa. Los mexicanos sufren por las condiciones de inseguridad en el país, pero también por el abandono en el que los tiene sumido su gobierno. En este sexenio, más de 30 millones de mexicanos dejaron de tener acceso a un sistema de salud debido a las decisiones del presidente. 30 millones. ¿Y aún así se hacen llamar el gobierno más humanista? Millones de niños y jóvenes desertaron de la escuela para ir a hacer sabrá Dios qué, en quién sabe dónde, pero mientras tanto los índices delictivos aumentan en todos lados. No hay un solo argumento que pueda servir para justificar las acciones de este gobierno. Andrés Manuel López Obrador es el causante de muchas de las desgracias de los mexicanos y él mismo ha repetido en varias ocasiones que no piensa cambiar su forma de gobernar porque él no cree que sea lo adecuado. Pero la información nos dice exactamente lo contrario. La información que proviene de este mismo gobierno nos dice que el país va mal y que los mexicanos tienen cada vez peores condiciones de vida. Algo que no se puede ocultar más que en los informes de las mañaneras y en las gráficas que a discreción reparten los oficialistas. Prácticamente estamos solos. Si los mexicanos realmente queremos tener mejores oportunidades, es imprescindible que salgamos a votar en masa, que salgamos a votar todos y que hagamos valer nuestros derechos ante un gobierno que no está dispuesto a ceder nada en su postura, de no dejarnos expresar nuestra voluntad y que ni siquiera es capaz de garantizar nuestra seguridad mientras lo hacemos. No podemos permitirnos sentir miedo en estas elecciones. Si no salimos a votar, no habrá un futuro para México. Te están repitiendo constantemente y hasta el cansancio que siempre hay otros datos, que la oposición busca hacer trampa, que las instituciones están vendidas. Las mismas instituciones que en otros tiempos les dieron el triunfo. Pero en la realidad no hay una sola prueba de eso. Solamente los comentarios de gobernantes fallidos que jamás han sido capaces de reconocer una derrota en las urnas, ni cuando eran oposición, y menos ahora que son gobierno. Durante su época como candidato, 18 años que sabemos buscó afanosamente la presidencia de la República, AMLO exigió que los presidentes no pudieran participar en las elecciones a través de presumir sus logros porque consideraba que era una intromisión a los deseos de los mexicanos. Desafortunadamente, ahora que es presidente opina lo contrario, porque le conviene. Una persona así de narcisista como es él, ha decidido ir en contra de todo lo que promulgó antes por conveniencia, por considerarse mejor que otros mexicanos y por creer que solamente él tiene la razón en todo. En varias ocasiones, el presidente de la República ha dicho que los gobernadores de oposición esto y aquello, que los líderes de partidos se meten donde no les toca, que los líderes de organizaciones que le exigen resultados están con los neoliberales. A mí me gustaría saber qué tiene que decir el Andrés Manuel candidato de eso. Me gustaría escuchar qué tiene que decir el López Obrador del año 2006 de que el gobierno es aliado y defensor de los grupos criminales. AMLO ha pedido a estudiantes de Ayotzinapa que se manifiesten en los actos de campaña de Xóchitl Gálvez y de Álvarez Maínez, como si ellos gobernaran ahorita o como si fueran ellos los que prometen darle continuidad a las acciones de su gobierno que tanto nos han dañado a los mexicanos. Andrés Manuel está loco ya y está enfermo de poder. No sabe reconocer que no le ha ido bien y que su sexenio no ha traído ningún beneficio a ningún mexicano. ¿Por qué usa toda la fuerza del Estado contra los estudiantes y no contra los narcos? La respuesta es sencilla y cualquier cabeza de churrito es capaz de entender lo que el presidente quiere. AMLO quiere que le reclamen a otros por sus acciones y no a él. Él que es el responsable directo de la situación política que vive el país y de la situación económica actual. Aunque repita que aumentó los salarios mínimos, la realidad
es que la inflación se ha comido los beneficios que eso trae y los ha acabado. Además, los criminales siguen estando sueltos y ahora controlan casi la tercera parte del país. Estados como Guerrero se han visto afectados por la pasividad del gobierno ante los criminales y la muestra está en cómo la gobernadora de ese estado se ha sentado a disfrutar de sus beneficios personales, olvidando a la población que votó por ella, pensando que representaba realmente un cambio en la forma de gobernar. Los acarreados a los eventos de Claudia Sheinbaum no quieren permanecer más en los mítines y tienen que formar vallas humanas con organizadores y los siervos de la nación para detenerlos e impedir que se salgan a pesar de que les están pagando por asistir y hacer montón. Está circulando en redes sociales un video donde un saboteador enviado a uno de los eventos de la candidata opositora resultó saboteado. El señor que intentó reventar un evento fue recibido con mucho respeto por Xóchitl Gálvez y le contestó todas sus preguntas, a diferencia de un López Obrador o una Claudia Sheinbaum que no saben estar o participar en los eventos que no tienen controlados, en donde las preguntas les sean cómodas y que alimenten el narcisismo propio de ellos para no verse afectados en su popularidad. Los intentos de criminalizar a los gobiernos estatales de oposición al afirmar que participan en la compra de bots para orquestar campañas digitales en contra de su régimen y su candidata son un intento desesperado por acabar con la caída de su popularidad, porque no se ve cuándo esto puede acabar. La popularidad del presidente repercute directamente en las preferencias electorales que tiene Claudia Sheinbaum, que, como sabemos, cada vez tiene menores porcentajes de preferencias, mientras que Xóchitl Gálvez sigue creciendo. Pero las mentiras de este gobierno no son para menos. Presume Andrés Manuel que se han generado millones de empleos. Información engañosa que si la analizamos correctamente, nos daremos cuenta inmediatamente del daño provocado en este tiempo. Es cierto que durante el gobierno de Andrés Manuel se han creado más de 10 millones de empleos, pero de esos, solamente poco más de 2 millones son empleos formales. Los demás dejan de pagar impuestos, lo que hace que la carga de pagar por los servicios del gobierno recaiga únicamente en un pequeño porcentaje de la población. Y eso explica también por qué el déficit del gobierno mexicano se ha incrementado casi en 400% en los últimos meses. La recaudación es menor en todos los ámbitos. Claudia promete una continuidad a lo que el presidente está haciendo. Los propagandistas de la 4T afirman que las obras como el Tren Maya, la refinería y el aeropuerto jamás estuvieron destinadas a generar ganancias económicas. ¿Eso quiere decir que las tenemos que mantener siempre? ¿Con qué dinero? Es responsabilidad de cada empresa mantenerse a sí misma y este gobierno no lo puede hacer con ninguna de las empresas creadas ex profeso durante este sexenio, y menos con las que ya estaban establecidas desde antes, como Pemex o Comisión Federal de Electricidad. La antipática candidata oficialista aparece en un video regañando a una persona por tocarla. La cara de disgusto es visible por donde se le vea, mientras que el carisma de Xóchitl Gálvez es innegable y a pesar de la no ayuda que le dan los partidos políticos, la gente cada vez la conoce más. El presidente ha tenido que intervenir nuevamente en este tema al declarar que él promete no cerrar ninguna refinería como lo ha hecho Xóchitl, pero esta última le reviró exigiendo nos informe a los ciudadanos sobre las emisoras o sobre las emisiones contaminantes de las plantas de Tula y de Cadereyta y de las pérdidas financieras de Pemex Refinación. Vamos a ver si se atreve a contestar el presidente. No lo creo, la verdad, porque es muy miedoso. La realidad es que si el crimen organizado estuviera controlado y hubiera disminuido, como afirma el presidente, no estaríamos enterándonos de que el cobro de piso se ha disparado más del 50% durante el sexenio de AMLO. Los comercios y productores se ven afectados directamente por la inactividad y la pasividad del gobierno, y si eso continúa, la situación jamás será mejor. Sin embargo, en otro error de campaña de Claudia, ella sigue prometiendo hacer exactamente lo mismo que está haciendo AMLO. Si los criminales no tuvieran el control del territorio nacional, no tendríamos que ver videos como el que anda circulando en redes donde un grupo de delincuentes tablean a 2 ciudadanos de la tercera edad por salir a trabajar y no reportar dinero al crimen. Esto ocurrió en Guerrero, estado gobernado por Morena, y la ciudad de Acapulco, que también está gobernada por Morena. Los descarados robos en todos los ámbitos, a través del robo directo o del cobro de comisiones por asignar contratos a sobreprecio para las obras magnas de este sexenio, son un indicador más de que la campaña de Claudia va mal. Muchos ancianos han visto cómo les llega su tarjeta sin el dinero prometido
porque ya alguien se lo robó y nadie está actuando para defenderlos y que les regresen lo suyo. Conozco de primera mano el caso de una persona que tuvo que viajar 9 horas para poder recoger su tarjeta del bienestar, que había sido enviada a otro estado de distancia y cuando por fin la tuvo, estaba sin dinero. Una persona que depende de ese ingreso y se lo robaron. Aún así, afirman que tienen seguros 30 millones de votos para el día 2 de junio y no es cierto. La candidata oficialista no tiene carisma y no lleva una gran ventaja como para que eso ocurra. Si proyectamos los resultados del 2018, Claudia obtendrá, cuando mucho, unos 23 millones de votos. Y eso es con los resultados del 2018. Si usamos los del 2021, nos daremos cuenta que la popularidad del régimen comunista que nos quieren implantar es mucho menor y sus resultados son paupérrimos. No van a ganar. Si los videos de los eventos de Claudia no llenando ni una calle no te convence, no sé qué puede hacerlo. Por eso es importante que todos los ciudadanos participemos en las elecciones, ya sea como representante de casilla de tu partido preferido, como observador ciudadano o como funcionario de casilla. Pero ese día tenemos que asegurar que todos salgamos a votar. Tenemos que quitarnos a este lastre de encima y lograr que México sea un país gobernado por ciudadanos, para ciudadanos. Una lucha que no podremos ganar sin las mayorías participantes votando de manera informada, por la que les parezca la mejor opción. Los comentarios que haré a continuación están basados parcialmente en un post de Vladimir de la Torre, usuario de X, antes Twitter, cuyo usuario es @delatorremorin y que el día 12 de marzo escribió algo que me gustó mucho porque pone de manera clara lo que les he venido diciendo durante un par de meses ya. Comenzamos. Apenas van 13 días de campañas presidenciales y las tendencias no se han dejado esperar. En el cuarto de guerra de Morena están conscientes de que la marca Morena ya no les alcanza para crecer y lo único que pueden esperar es caer en las preferencias electorales de los mexicanos en edad de votar, lo cual puede demostrarse con las encuestas que durante 2 semanas consecutivas indican que la candidata opositora con una tendencia a la alza, mientras que la oficialista, la que hace 6 meses parecía que tenía todo ganado, va a la baja. De hecho, uno de los temas más tratados entre la oposición es precisamente que en el Tribunal Electoral faltan 2 magistrados que Morena se niega a nombrar en el Senado. Actitud que parece muy sospechosa, pero que también nos hace levantar las cejas y cuestionar las intenciones de los partidos políticos opositores, porque la ley es muy clara. Se requieren 7 magistrados en el tribunal que actualmente solamente tiene 5. Pero eso ocurre desde septiembre del año pasado y nadie, ningún partido ni ningún político, ha levantado la mano para decir agua va. Y eso es sospechoso. ¿Qué saben los partidos políticos que nosotros no? ¿Tendrán algo arreglado ya por debajo de la mesa? La ciudadanía está harta de que les mientan. Están enojados y el descontento social es muy grande. Tanto que en las campañas para el Senado y la Cámara de Diputados, sus candidatos ya no saben hacia dónde hacerse. Morena, en voz de Mario Delgado y de la misma Claudia Sheinbaum, han dicho en diferentes ruedas de prensa que están conscientes de que los miembros de Morena tienen muchas ganas de hacer las cosas, pero no son capaces de ganar las candidaturas. Y que por eso es necesario traer gente de fuera, antiguos adversarios que ahora dicen que están a favor del presidente y de las estúpidas políticas sociales que quiere implantar. Las acciones que están buscando implementar tienen como objetivo evitar que cuando inicien las campañas locales en todos los estados del país, el descontento se multiplique y queden rebasados por las acciones de los candidatos de los partidos de oposición como PRI, PAN y PRD, lo que será difícil de evitar porque la ciudadanía está observando desde cerca lo que está ocurriendo, lo que está sucediendo y los hechos recientes en Palacio Nacional y las desavenencias de la candidata oficialista con el episcopado mexicano, además de las manifestaciones llevadas a cabo por los padres de los niños con cáncer y los estudiantes de Ayotzinapa, no ayudan a que la imagen del viejito ni de su candidata mejoren. Es muy notorio que México, el de los mexicanos que elegimos a nuestros gobernantes, está dividido en 2 partes. Aquellos que votarán por una continuidad y que defienden a capa y espada al presidente y a su candidata y los demás, pero Claudia ya ha llegado a su límite de popularidad. Ella tiene 5 años dando la vuelta por todo el país a costa de nuestros impuestos, mientras que Xóchitl Gálvez apenas está empezando y su notoriedad la está llevando en lugares que jamás hubiéramos esperado. Este es un escenario que Morena no quería y ni siquiera había contemplado, considerando que hace un par de meses la diferencia en puntos porcentuales entre ambas candidatas era de casi 20 y ahora es de menos de 6. En las redes sociales, la mayor atención la está ganando el equipo de Claudia Sheinbaum, que ha sabido colocar a su candidata en la posición en la que todos tenemos que hablar de ella, queramos o no,
Sin embargo, las interacciones con el público en general es 60% negativa, mientras que en el caso de la candidata opositora es el contrario. Tiene una menor conversación en redes, pero casi todo es positivo. Y los comentarios negativos son aquellos propiciados por los fieles seguidores a sueldo del gobierno federal. En este ámbito, los equipos de campaña de PRI, PAN y PRD se están llevando el triunfo, como en todo lo demás. Intentaron, desde Morena, transferir la popularidad del presidente López Obrador a la candidata de este partido, pero sin éxito. El equipo de Claudia también está dividido entre las diferencias de opiniones de cuál es el camino que se debe seguir, y la autoridad del presidente, como han querido hacernos ver, es cada vez menor ante el negativo crecimiento de la susodicha, que un día comete un error y al día siguiente también. Las obvias intenciones de no participar en los debates o en los foros comunes a todos los candidatos han tenido que ser olvidados, porque estos espacios están siendo aprovechados por Xóchitl, mientras que desfavorecen a Claudia, al provocarle frente a la ciudadanía la sensación de abandono o desconocimiento de los temas a tratar. La actitud de muchos morenistas que son incapaces de reconocer que Andrés Manuel está equivocado es deleznable. ¿Se acuerdan cuando Hugo López-Gatell decía que la fuerza del presidente era moral y no de contagio? Pues ahora salieron con que el presidente hace declaraciones sinceras, aunque no necesariamente verdaderas. Lo que esto signifique. De risa, estos oportunistas que están pagados con nuestro dinero. Las casas encuestadoras están sufriendo un montonal de presiones por parte del gobierno federal, que intenta controlar la narrativa de las encuestas, pero este lunes pasado se ha roto un paradigma cuando en todas las encuestas de cualquier casa encuestadora, Xóchitl Gálvez ha subido en las preferencias, mientras que Claudia claramente ha bajado. Claro indicador de que la cargada gubernamental a favor del oficialista no está gustando al pueblo mexicano, que se está dando cuenta de sus tropelías y desecha copiar los viejos sistemas del PRI de los años 80, cuando el presidente era omnipotente. La información que las encuestas nos proveen no corresponde con la realidad. Al parecer, el equipo de Relaciones Internacionales de Morena está recibiendo recursos de más de 20 países, recursos que debieran de ser fiscalizados, pero que será muy difícil hacerlo porque, claro, el recurso está llegando en dinero en efectivo y no pasa por ninguna cuenta de banco. ¿O creen que los apoyos a Cuba, Venezuela, Nicaragua, Brasil, Partido Comunista de España y otras entidades era de gratis? Los sobres amarillos no solamente existen en México, en otros países hay maletas. Morena está perdiendo el control de lo que sucede. Comenzaron las campañas marcando la narrativa del día, pero desde el día 3 es la candidata opositora la que marca la nota. Morena y el gobierno se han convertido en reaccionarios, mientras que no saben cómo recuperar la preferencia que tenían. Han intentado de todo, desde atentados muy obvios en Palacio Nacional hasta acusar a opositores de pagar las manifestaciones e intentar un golpe de Estado técnico, lo que quiera que eso signifique. También están preparando el terreno para martirizarse y hacerse pasar por las víctimas de un sistema electoral cuyas asas las tiene claramente el presidente en las manos, pero no sabe qué hacer con ellas. Y ya desde ahora avisan de un posible fraude electoral, como si la oposición manejara los recursos del gobierno. Si las elecciones fueran el día de hoy, Morena tendría pérdidas. Tendría bastantes pérdidas. 5 de las 9 gubernaturas que están en juego, además de la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Lo que explica la desesperación de los morenistas por llenar de personajes nuevos en la política, como deportistas, cantantes y cualquier otra cosa que se les atraviese, con la intención de ganar algunos escaños que necesitan para poder aprobar sin chistar las leyes que el presidente les dicte. Pero las previsiones se están tomando con tiempo. El presidente y sus comunicadores ya están avisando que el Poder Judicial quiere anular la elección, diciendo que los jueces lo amenazaron, diciendo que si habla del proceso del 2 de junio, todo lo que diga será tomado en cuenta al momento de la calificación de la elección. Sin embargo, las leyes que el presidente está rompiendo al involucrarse de manera directa en los procesos electivos fueron creadas a petición expresa del ahora mandatario. Y los presidentes anteriores, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, tuvieron que sujetarse a ellas. ¿Por qué no habría de hacerlo también Andrés Manuel? El equipo de Xóchitl Gálvez busca seguir reafirmando la estrategia y puliendo las áreas de oportunidad para empatar la elección lo más pronto posible. Sin embargo, los partidos políticos parecen haberla dejado sola y se está enfocando en las candidaturas de los suyos al Senado y las diputaciones, olvidado que el pueblo que vota por Xóchitl también tendrá que votar para senadores y diputados, y que de enojarse con ellos, en una de esas se les voltean. Yo creo que deberían de tener cuidado. Andrés planea sabotear las elecciones, no me queda ninguna duda.
Acusar al Poder Judicial, a la oposición, a los intereses extranjeros e incluso a un senador de la República no deja lugar a dudas. Se ha llegado a comentar que de ganar Xóchitl, la que entregue la banda presidencial sea la actual secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, porque argumentarán alguna enfermedad que justifique la ausencia del mandatario en la ceremonia de sucesión y que le permita no llegar a hacerlo. Otro cobarde montaje que se está planeando desde Palacio.